Bienvenidos a nuestro conversatorio Balance y Eficiencia de la Fertilización de los cultivos de pastos de trópico alto y trópico alto. Mi nombre es Andrés Díaz, soy médico veterinario, técnico de campo de Abonamos. Vamos a tratar primero la lechería especializada. Como sabemos, durante los últimos años ha mejorado el pago de nuestro litro de leche. Están mejor pago la producción que nosotros tenemos en nuestras fincas. El 81% de la producción mundial de leche es leche de vaca, el 15% es leche de búfala y las otras leches serían cabra, oveja y camello, que han tenido un crecimiento importante durante los últimos años. Por primera vez en la historia, la producción mundial de leche pasó por encima de los 900.000 millones de toneladas métricas, eh, en el año 2020, y se espera que para el año 2025 tengamos un crecimiento aproximado de 177.000 millones de litros. De esos 910.000 millones de toneladas métricas, 735 pertenecen a la leche de vaca. Y aunque la leche de vaca tuvo un crecimiento representativo muy importante, la leche de búfala también tuvo el doble de crecimiento. Entonces es un mercado también muy importante. Comparando con desde el año 1970 que se tuvo una producción mundial de 350.000 millones de litros, a la producción que tuvimos durante estos últimos años, vemos de manera marcada el crecimiento y el aumento en nuestra especialización en la vaca lechera. Ya nuestra vaca lechera ya no es una vaca que produce 15 litros, ya tenemos vacas de 80 litros, de 100 litros, las campeonas, ¿cierto? La Unión Europea, como uno de los principales productores de leche a nivel mundial, tuvo un aumento de 170.1 millones de litros, lo que da un aumento del 1.3%, seguidos por la India, Estados Unidos y Brasil. Brasil con 36.7 y sin embargo tuvo un crecimiento del 2.3% comparado con la Unión Europea. Los países más productores les queda mucho más difícil aumentar su reto productivo. Los países que están en desarrollo tienen crecimientos que son un poco más marcados. La leche es un producto global, es uno de los productos más valiosos del mundo, es un producto que se genera a nivel local, es un producto que está creciendo rápidamente, lo que estábamos hablando. Entonces, el mercado continúa siendo muy favorable para los productores de leche. Es importante que nosotros pensemos que el sistema productivo necesita realizarse ajustes, que no podemos seguir produciendo de la manera como se ha producido, como hemos estado haciendo la producción láctea siempre. Ya tenemos que ser un poco más conscientes de las necesidades que tienen nuestros animales, de las necesidades que tiene el medio para mejorar nuestra rentabilidad, ¿cierto? Entonces debemos tener una mirada diferente. El productor debe empezar a mirar de manera distinta el sistema productivo y ver que ya no es simplemente la finca donde tenés unos animales, sino que es una industria y es una empresa donde puedes generar ingresos y ingresos importantes, ¿cierto? La mirada de agricultor, nosotros tenemos que empezar a darle conciencia a los lecheros de que debemos ser agricultores y debemos eh, ser más conscientes de las necesidades que tienen nuestros suelos para poder sacar un buen producto que es el pasto. Finalmente, el pasto es el cultivo que nosotros tenemos que manejar en lechería. La vaca no simplemente se suelta en los potreros y listo, sino que debemos darle unas buenas condiciones para que ella exprese su potencial. Las personas que no, o los productores que no sean conscientes de los cambios a los que estamos yendo en este momento, que tenemos todo el tiempo, por lo general tienden a desaparecer. Entonces las personas oportunistas, las que consideran el negocio sí está bueno, pero para las personas que los productores que sean conscientes de las inversiones, de los gastos, del juicio que tienen que tener, de que todo se debe apuntar, de que se debe generar información para tomar decisiones frente a estos
retos que tenemos. Un bulto de concentrado está valiendo más de 100.000 pesos, un bulto de abono está alrededor de los 200.000 pesos. Entonces, eso es importante para que nosotros podamos generar conciencia para los productores. Dentro de este mejoramiento de las características de los productores, nosotros tenemos como empresa, abonamos como empresa que tiene más de 44 años en el mercado, tenemos unas alternativas mucho más sostenibles para el forraje. Entonces, tratamos de sostener forrajes en fincas lecheras, evaluando nuestros productos, y lo hemos hecho de manera muy exitosa. Entonces, es muy bueno que veamos más alternativas y que no siempre estemos sesgados a un tipo de fertilizante. De hecho, pues el suelo es muy cambiante y no podemos siempre estar dando el mismo fertilizante al pasto. El precio del litro de leche ha aumentado significativamente. Ya vemos leches de 2.400, de 2.500, hasta 2.600 y 2.700 pesos, leches de búfala, leches de atos, eh, que son muy buenos en la producción de proteína y de grasa. Aparte de que si el productor es juicioso, eh, se gana las bonificaciones de unidades formadoras de colonia y de limpieza, pues, de la leche como tal, y de células somáticas. Entonces puede generar un litro que ya es mucho más agradable para el bolsillo del productor, que si la persona tiene una producción buena y sabe manejar sus tierras y sabe manejar sus áreas, puede ser mucho más rentable. Para tomar cualquier decisión y poder asesorar de manera correcta a cualquier productor, es importante recoger información para tomar decisiones, ¿cierto? Debe ser muy responsable el accionar de nosotros y los números que nosotros le vamos a dar al productor, para que él sea consciente de la realidad de su granja. Nosotros recogiendo información y dándola de manera sesgada, o no siendo honestos con el productor, o el productor no siendo honesto con nosotros, no hacemos nada, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es tratar de brindar un espacio donde haya honestidad, porque haya un aumento de todo, ¿cierto? Un aumento de forraje, un aumento de leche, para que a nosotros nos interesa es que el productor cada vez saque más leche. Eso es lo que es importante para la empresa de nosotros, que haya una sostenibilidad en el tiempo, que cada vez para él sea de manera más eficiente la producción láctea. Por eso nuestro portafolio tiene muchas alternativas que son adaptables a todas las necesidades de los productores. Nosotros tenemos productos, por ejemplo, el Urafos es un producto de 34.496 pesos, el suelo vivo, que es otro de nuestros productos, también otro de nuestras enmiendas, es un producto de 33.264 pesos. El pasto mantenimiento es un producto de 159.000 pesos, el veranero de 134, de 144, y el pastel es de 170. Entonces, mire que son productos que son una alternativa para mucho más económicas a de pronto, comparado con los 31 que están a 210. Algunos están valiendo un poco más, en un producto donde vos te ahorras más o menos 50, 60.000 pesos, y ver resultados en tu pastura y ver resultados en tu ganado, y ves que no baja la producción. Entonces son productos que van a funcionar de manera adecuada, con una buena asesoría y con un buen diagnóstico de las características de la finca, ¿cierto? Es importante que se conozcan las áreas de pastoreo para poder realizar aforos y determinar ofertas y definir la ocupación de las áreas. Entonces, no nos podemos engañar con aforos de 1 kilo, si el aforo es para 3 días o es para 4 días, para 42 vacas. Entonces, debemos tratar de buscar que siempre haya información sobre esta, la comida, cuánta comida tengo en mi potrero, para cuántas vacas tengo en producción, o para ese potrero. Entonces, cuánto tiempo me van a durar ahí, que no afecte las características de mi pastura. Recuerden que las ocupaciones durante largos periodos de tiempo
y los descansos durante poco tiempo lo que generan son compactaciones del suelo. Entonces la idea es que manejemos ocupaciones cortas y descansos largos para que la pastura se recupere y no pierda sus características y el suelo no pierda sus características, sobre todo pues esa porosidad que necesitamos para que tenga aire y tenga agua y retenga todos los minerales y todas las sustancias que necesitamos que se absorban a nivel de raíz para los pastos. Entonces, si nosotros generamos ese tipo de compactaciones, ese tipo de situaciones, lo que va a pasar es que vamos a disminuir y vamos a afectar nuestra pastura y finalmente esos son los potreros que vemos como una foto, una fotico de una mesa de billar, de un tablero de un colegio. Entonces es importante que el ganadero sea consciente de esa situación. Aquí, por ejemplo, podemos ver, a orilla de carretera, podemos ver un área que presenta un forraje de unas características, más o menos. En la mitad de la foto también vemos otra área con otras características y en el otro extremo vemos otra área con otras características. Estos son tres productos de nosotros que evaluamos en una en una finca lechera y podemos ver que no es la misma acción que vos vas a ver, la misma reacción del suelo frente a a los productos, ¿cierto? Entonces podemos ver que aquí nosotros aquí evaluamos un TMO, los microorganismos los evaluamos en una de estas áreas que nos dio mayor cantidad de materia orgánica que las otras áreas. Vemos ver también un 3188 sobre el camino, aquí al lado del camino, a la derecha, y podemos ver otro producto aquí en la izquierda. Entonces, miremos la cantidad de forraje que es diferente. Se decidió utilizar el TMO porque presentó mayor materia orgánica esa franja. Entonces, por las características, y tenemos los aforos y los resultados de esta evaluación. Eh, eh, entonces, miren que cada finca es un mundo. No todas las fincas necesitan el mismo fertilizante, ni el mismo fertilizante sirve durante largos periodos de tiempo. Entonces, el suelo es cambiante, el suelo es fluctuante y por eso hay que tomar diferentes decisiones frente a la fertilización en nuestros sistemas productivos. Aquí, por ejemplo, también podemos ver esta área que se ve al lado de la carretera con los árboles. Es una área fertilizada solo con materia orgánica, con nitrafos y con TMO. Entonces, miremos cómo el TMO aumenta la disponibilidad. Eso es una granja porcícola, pero la granja es dedicada a la lechería, pero ellos fertilizan bastante con estiércol de cerdo. Entonces podemos ver cómo ese potrero tiene un muy buen aforo con un producto que vale aproximadamente 14, 15.000 pesos y el TMO, que es un producto que sale a 400 pesos el litro. Entonces, sí es posible sacar forrajes de buena calidad y en cantidad con productos adecuados a nuestros sistemas productivos, que no tienen que ser los mismos tradicionalmente que se han utilizado. Los microorganismos siguen siendo muy importantes en todo esto. Este es un pasto fertilizado con nuestros productos, es un pasto fertilizado con 3188, no es un forraje que llega hasta la rodilla, doblado, como le gustaba a algunos de los productores antes, ¿cierto? Sino que es un forraje suculento, es un forraje con poca cantidad de tallo, un tallo fuerte, un tallo bueno, pero poca cantidad de tallo, pero abundante cantidad de hojas, unas hojas que si se dan en el tiempo adecuado, o sea, lo ideal fuera antes de la floración, es un producto que va a generar, lo vas a ver reflejado en tus animales, en la parte productiva, en la parte reproductiva, en la condición corporal de ellos, en todas sus características de la explotación. Esto es un trabajo en una finca en el oriente antioqueño, un manejo de colchones. Es reflejar este tipo de manejo según el nivel que nosotros tengamos en nuestras fincas, pero es importante que tengamos un manejo, programemos manejos de nuestras áreas y de nuestras pasturas, así como las palpaciones y como
como todo lo que tenemos que hacer nosotros dentro de la finca, hay que quitar colchones, hay que rayar a veces, hay que hacer mantenimiento, establecimiento de pasturas en nuestra área, en nuestra finca, porque eso tiene que ser parte de la sostenibilidad en el tiempo de las áreas. Y si no realizamos este tipo de manejos, finalmente lo que vamos a ir viendo progresivamente es la extinción de nuestros recursos. Las vacas estas vacas de este señor es una finca en Dolmatillas fertilizada con nuestros productos con 3188 y con TMO y nitrafos algunas áreas. Entonces, estos son vacas que aproximadamente están en 22, 23 litros de leche, pero que se sostienen mucho hasta el momento del secado, entonces es muy estable la producción. El hombre maneja una reproducción muy buena, por encima del 73, 74% el índice reproductivo del hombre, y, y, y tiene un manejo de pasturas muy adecuado. Entonces miren que eso es un pasto que ellas se comen muy gustosamente, que lo disfrutan bastante. Ellas se ha visto que ellas son muy selectivas con el tipo de pastura. Algunas pasturas se las comen porque les toca, pero cuando vos les das un pasto de buena calidad, lo ves reflejado. Este es un productor ese es el productor, el dueño de esta finca. Entonces yo lo que quería mostrarles es la tranquilidad la mansedumbre de este ganado, la tranquilidad del manejo constante y del buen trato del ganado, animales que no les pegan, que no hay que gritar animales en esta finca, que tienen una que otra mosquita encima, que no es ningún problema. Debemos ser muy conscientes de que la mejor manera de producir no es erradicar, sino controlar. Entonces, de esa manera vamos a obtener resultados mucho más sostenibles en el tiempo. Entonces no es bueno que ellas estén llenas de mosca, pero no es bueno que no tengan tampoco ninguna mosquita porque estamos en el trópico. El exceso de baños agroquímicos y estas sustancias afectan bastante el suelo como tal y afectan bastante el sistema inmune de los animales. Entonces es mejor darle al bovino un un buen pasto, una buena comida para que él tenga unas buenas defensas y no necesitemos estar abusando de todo este tipo de sustancias. Pues, ¿cuáles son los objetivos que debemos cumplir en este sistema? Reintegrar los elementos deficitarios al suelo. El suelo está cambiando completamente durante estos años que ha caído tanta agua. Mes a mes, si hacemos análisis de suelo, siempre van a ser diferentes, van a tener diferencias importantes que se ven reflejadas en el forraje. Entonces debemos tratar de suplir todos estos cambios, todas estas fluctuaciones para encontrar un punto de equilibrio y darle siempre a nuestros animales una pastura de buena calidad que no cambie mucho sus condiciones ni sus características para que no se vea reflejada en el balde, en el tanque de leche. Debemos tratar de mirar las alternativas que se presentan en el medio en este momento, las alternativas de nosotros, y iniciar el uso de fertilizantes orgánicos y mezclas mineral orgánicas. Es muy importante que seamos conscientes de que debemos darle carbón al suelo, debemos darle materia orgánica, debemos darle reservas, con qué trabaje él, debemos ofrecerle la gasolina para que él trabaje. Si nosotros no estamos, si nosotros no le damos materia orgánica a nuestro suelo, nosotros vamos a seguir extinguiendo y simplemente lo que le vamos a dar al suelo vamos a recuperar y antes cada vez vamos a extraer más las características y los minerales del suelo si no le aportamos con qué trabaje, con que él pueda seguir haciendo generando su producto, ¿cierto? Hay que recuperar suelos, debemos tratar de hacer análisis de suelo, hacer bromatológicos, saber cómo está nuestra finca, para dónde vamos, qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos a aportarle al suelo, cómo lo vamos a hacer. Sembrar de manera inteligente, no podemos hacer a veces un manejo de pasturas de toda la finca, porque si se llega un invierno muy prolongado vamos a pelar la finca y nos vamos a quedar sin leche sino que debemos ser inteligentes en la manera de hacer los trabajos que vamos a realizar dentro de la finca.
Y todo esto está enfocado a que debemos mejorar la base forrajera. La base forrajera es la cantidad que necesita el animal después de tener su mantenimiento, de sacar lo que necesita para su leche. Ese excedente de ahí para arriba es lo que nosotros le podemos dar a la vaca con el forraje, que normalmente lo que estamos haciendo para mantenimiento es simplemente con el suplemento, con el concentrado. A medida que mejoremos las características de nuestro forraje y le demos mayor cantidad de forraje a nuestro ganado, vamos a aumentar la base forrajera y va a ser menor la cantidad de concentrado que vamos a necesitar para nuestra producción. Ese sería como nuestro reto final para los productores, que los productores fueran conscientes de este concepto y que lo tuvieran claro. Entonces, la base forrajera es la energía disponible para la producción de leche que aporta el pasto después de las necesidades de mantenimiento. Entonces, estos son los parámetros normales de una vaca de leche. Una vaca tiene que consumirse más o menos en el día de 3 a 3,5 de su peso vivo en materia seca, ¿cierto? Y miren, un quicuyo, un kilogramo de quicuyo de forraje verde tiene el 16% de materia seca. Entonces, ¿cuántos kilos se tiene que comer la vaca para cumplir con estas necesidades del 3 al 3,5 de su peso vivo en materia seca, ¿cierto? Entonces, se tiene que más o menos comer del 10 al 12% en forraje verde. Un forraje verde que no es simplemente forraje verde, sino un forraje de buena calidad. Y ella para producir un litro de leche necesita 0,7 megacalorías de energía neta de lactancia, es la gasolina de la vaca. Para mantenerse aliviada, lo que hablamos ahorita, para mantener sus condiciones fisiológicas normales del día a día, necesita 10 y 0,7 por cada litro, ¿cierto? Entonces, miremos que el concentrado le da 1,72 de esa gasolina a la vaca. Entonces, este sería, por ejemplo, sería un ejemplo. Una vaca de 550 kilos se come en el día 606 kilos de forraje verde. Para la producción de 20 litros, lo multiplicamos por 0,7 que necesita por cada litro, necesita 14, ¿cierto? Y para el mantenimiento entonces necesita 10, entonces en total ella necesita 24. De esos 24, si ella se come 66 kilos de pasto, el pasto le estaría aportando solamente 12,7, menos 24 que ella necesita en total, nos daría 10,83. Esos 10,83 son los que vos tenés que completar con concentrado. Entonces, a medida que nosotros aumentemos la cantidad de pasto, o sea, que estos 12,77 no sean 12,77, sino que sean 15, sean 16, sean 18. Si nosotros aumentamos la cantidad de energía que el pasto le está dando a la vaca, disminuimos la cantidad de suplemento que vamos a tener que darle a ello y por lo tanto estamos aumentando la base forrajera. Un kilogramo de concentrado, lo que decía ahorita, le da unos 72, ¿cierto? Entonces, 10,83 de 1,72 necesita 6,3 kilogramos de concentrado de la vaca para llenar requerimientos. Si vos sos capaz de disminuir al menos en 1 kilo la suplementación de tu ganado, si tengo 40 vacas, entonces ¿cuánto es eso? En 10 días son 40 kilos, ¿cierto? En 30 días serían 3 bultos de concentrado, serían 300.000 pesos. Bueno, el otro tema que vamos a tratar es la ganadería de trópico, de trópico bajo, ¿cierto? Eh, Depende mucho, la ganadería de trópico bajo depende mucho del tipo de sistema productivo, ¿cierto? Tenemos muchos tipos de sistema productivo en la tierra caliente que siempre se han enfocado muy similarmente, el manejo de las pasturas y el manejo de las áreas, pero ya vemos por ahí explotaciones, sistemas productivos que ya están muy adecuados al momento, al manejo eficiente de la pastura y el suelo. En la tierra caliente es importante mantener, establecer y mantener las pasturas. El establecimiento y el mantenimiento de las pasturas por lo general casi siempre es el mismo, pues, de una manera tradicional. El establecimiento la mayoría de las veces se hace con quemas. Y el mantenimiento de las pasturas se limita simplemente a quitar la maleza, las arbences que van ahogando el pasto en algunas áreas, ¿cierto? Importante es que dentro de este sistema productivo ya hay un cambio en la mentalidad de algunos de los productores, entonces
esos productores se vuelven replicadores de sus resultados y la gente ya al verlos, el dinero como tal que genera el cambio del sistema, entonces ya ellos ven que no sacan un hoyo y no que sacan tres o sacan cuatro, entonces es muy distinto, ¿cierto? Y ya no lo voy a sacar en 48 meses, en 50 meses, sino que ya lo voy a sacar en 36, por decir alguna cosa, ¿cierto? Entonces ya hay más conciencia de realizar aforos, ofertas, para determinar ofertas y así saber cuánta ocupación podemos hacer en estas áreas. Pero por lo general, el 80%, el 80% del manejo de estas áreas en tierra caliente es casi siempre lo mismo, pues hay ocupaciones que son durante largos periodos de tiempo, en unas áreas muy largas, muy grandes, áreas de 4 hectáreas, de 5 hectáreas, de 10 hectáreas, durante largos periodos de tiempo se sueltan los lotes ahí y simplemente después lo que se hace es medir bascula antes y báscula después y ya salió en tanto tiempo. Pero por lo general no son eficientes en lo que se necesita. Si están vendiendo carne, necesitan vender carne antes de 48 meses, porque si no, no vas a lograr tus bonificaciones o no vas a lograr, por ejemplo, que se busca mucho en planta para los cortes extras. Si tenés un ganado premium, un limosino, unos simbra un ganado que sea muy bueno y no tenés buen acúmulo de grasa, simplemente te van a pagar la carne ya y no vas a lograr pues como un buen un producto como tal. Entonces, estamos hablando de que ya la gente es más consciente del sistema suelo, planta, animal y del producto que están sacando en sus potreros, ya de los forrajes, ahí tenemos ya pasturas que son mejoradas, eh, tenemos ya otros tipos de braquiaria, entonces ya la gente sabe más o menos cuánto tiempo se demora este tipo de producto en llegar a cuando hay que cosecharlo y ofertarlo a sus animales. Y ya más tierra no hacen, tenemos solamente un suelo, entonces la gente es más consciente de los trabajos que deben hacer dentro de sus suelos, de sus áreas. Bueno, estas son las áreas pues de Colombia donde normalmente se ve explotación ganadera, tanto de leche como de carne. La ganadería de tierra caliente, la vaca que está en producción, entonces los terneros que nos generan, nosotros podemos generar a partir de ahí todos los tipos de sistemas productivos que encontramos en el trópico bajo, ¿cierto? Entonces podemos encontrar el que simplemente levanta sus animales, el que vende genética, el que vende novillas, el que vende toros, el que observa sus vacas, el que simplemente finaliza, ¿cierto? En cualquiera de estas áreas hay un corte, entonces la persona decide, yo voy a simplemente a comprar terneros de levante y a generar ganancia con terneros de levante, o el que simplemente voy a comprar novillas y voy a hacer un hato lechero. Entonces, cualquiera sea el tipo de sistema de ciclo productivo que vos escojas en el que vas a trabajar, necesitas generar un forraje de buena calidad y cantidad, lo que estábamos hablando. Entonces, levante y cría, genética, ceba, doble propósito y lechería, ¿cierto? El sistema tradicional que se ha manejado siempre en la mayoría del tiempo, en la mayoría de las áreas en nuestro país y que encontramos muy distribuido en la mayoría de los municipios es el pastoreo extensivo en praderas naturales. Entonces, lo que hablábamos ahorita, pasturas naturales o sin mejoras, en sistemas de producción basado en grandes extensiones y la producción y los parámetros de este esquema son bajos, capacidades de carga más o menos de un animal por hectárea. Ya hay sistemas de pastoreo de praderas mejoradas con sistemas rotacionales, que ese es el propósito el que nosotros estamos tratando de que la gente sea más consciente, que es mucho más efectivo, que es mucho más rentable para praderas mejoradas con sistemas rotacionales, ¿cierto? Lo que se maneja más o menos en el trópico alto, pero a otro nivel.
pasturas mejoradas con el uso de maquinaria de equipos y algunos suplementos con bloques nutricionales y pasturas de corte. Pues la idea es que más bien seamos capaces de producir sin tanto suplemento, ¿cierto? Lo que hablamos ahorita, tratar de mejorar la cantidad de forraje y normalmente el ganado con una buena sal y un buen forraje alcanza las características buscadas. El confinamiento que lo hemos visto pues en muchas áreas de nuestro país son visiones intensivas de alimento que proviene de pasturas de corte y suplementación. La verdad es que yo estas áreas, estos tipos de sistemas, estos confinamientos, yo no he encontrado sino bodegas vacías por todas partes, porque nunca he visto un sistema de estos que sea tan eficiente como para que haya perdurado en el tiempo. No, normalmente estos sistemas son oportunistas y quedan ahí en la bodega que ya se utiliza para guardar los tractores y otras cosas, pero no he visto sistemas de estos que sean eficientes. Sistemas silvopastoriles también va muy acorde con la sostenibilidad, manejo de árboles y arbustos que necesitamos en todas nuestras áreas, que también ayudan como fijadores de nutrientes en el suelo, que le dan bienestar a los animales. Entonces, es un manejo también muy bueno, pero hay que ver la eficiencia, ¿cierto? La cantidad de animales que somos capaces de sacar por hectárea. Estas son las diferencias de los cruces de bos índicos y bos tauros, que son los cruces que se están utilizando de manera muy eficiente en algunas de las ganaderías del país. También hay puristas, pues, pero vemos que estos cruces generan unos animales muy rentables, generan animales, pues, estos Simbra, por ejemplo, que son animales que logrando características, parámetros buenos, son capaces de destetarse de 5 meses, de 220 kilogramos. Entonces eso se ve reflejado, vos entrar un ternero de 220 kilos a un lote ya para iniciar el levante y después para finalizar. Entonces son animales que muy precoces, que vas a lograr kilogramos, 420, 450 kilogramos a los 36 meses, a los 40 meses y con un buen acúmulo de grasa, ¿cierto? Entonces, estas son los cruces de las razas eficientes que se manejados de manera adecuada, podemos lograr unos parámetros muy buenos. La producción en Colombia de bovinos, ¿cierto? Sacrificio bovino y producción de leche. Aunque hemos visto pues que la leche cayó durante algunos años, el repunte sobre todo sobre pandemia, en pandemia fue bastante importante. Y la producción de sacrificio de bovinos en Colombia vimos que hubo una disminución también por parte de algunas leyes que salieron, algunos decretos que salieron durante un tiempo por lo de la conservación de las hembras, pero en este momento ya eso no está. Entonces vemos también una disminución en la cantidad de las cabezas de ganado que se están sacrificando en Colombia, aparte que está saliendo bastante, ¿cierto? Para Oriente, para Medio Oriente. Esas son las etapas donde nosotros tenemos que encontrar los parámetros, sea cual sea el sistema productivo que vayamos a elegir. Entonces, si vamos a coger animales, a destetar animales a los 9 meses, a buscar un parto a los 2 años, a buscar una cría en tanto tiempo y la vaca que retorne nuevamente al lote donde cualquiera de estas etapas donde nosotros vamos a influir necesitan eh, que ellos lleguen y cumplan con los parámetros. O sea, no podemos seguir pensando que vamos a seguir destetando animales de 9 meses porque ya somos menos eficientes. Entonces, por eso son estos programas de IATF, estos programas de inseminación a término fijo, estos programas de transferencia de embriones, para buscar mayor eficiencia en todo este tipo de ganadería de trópico bajo. Mientras más rápido estetemos, más rápido la vaca va a entrar nuevamente a su ciclo productivo. Mientras más rápido el ternero salga del levante, más rápido lo vamos a vender para que el cebador lo termine y lo finalice. Entonces, y cada vez nosotros tenemos que ir buscando mejorar los parámetros para ser mucho más eficientes
en nuestra explotación, en nuestro sistema productivo. Eh, eh, el forraje no solamente es la cantidad de forraje que vamos a producir, sino la calidad del forraje que vamos a producir. De nada nos sirve nosotros pasar los animales a unos potreros que tapen a los novillos, que son unas braquiarias de 90 días, que lo único que le van a aportar al animal son pura fibra y nada de proteína, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debemos buscar, ser eficientes en las áreas que tenemos para tratar de sacar más kilos de carne, más litros de leche. Lo que estamos hablando, las características de cada una de las razas, los parámetros a los que tienen que llegar, a los que deberían llegar en las edades y en los tiempos, eso está medido, eso está... Entonces debemos tratar de encontrar y de mejorar y superar este tipo de parámetros, peso al nacimiento, por ejemplo, con genética y con comida, servicio con genética y con comida, partos con comida, una vaca en un periodo de transición sin buen forraje es una vaca que no va a tener un buen parto, que le va a ir mal en la lactancia, por lo tanto el ternero también va a tener dificultades. Entonces, los parámetros y los números están ahí, debemos tratar de ser cada vez, al lograrlos y superarlos. Eso lo hacemos es siendo más eficientes con nuestro suelo y con nuestras praderas. Esos son los promedios nacionales más o menos de las cargas que tenemos. Miremos que la carga nacional de medio de medio a medio, el novillo por hectárea, ¿cierto? Entonces, si nosotros mejoramos, si ya el productor no saca medio novillo por hectárea, sino que él saca 3 y 4 novillos por hectárea, le da para pagar la fertilización de la finca, le da para mejorar sus praderas, le da para incluir sistemas rotacionales dentro de su finca, dentro de su granja, dentro de su lechería, dentro de su ganadería, para mejorar sus praderas y para, si yo estoy haciendo una inversión de 30 millones, pero se me van a devolver 90, soy eficiente. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. No siempre pensar en que hay que invertir es simplemente dejar eso ahí estancado, que no haya flujo de caja. No, la inversión en este tipo de sistema, en el mejoramiento de las praderas, en el mejoramiento de las áreas, lo que nos lleva es a un mejoramiento del productor como tal, de su rentabilidad y por lo tanto de nosotros. Si al productor le va bien, a las empresas le van bien, ¿cierto? Entonces miremos que cuando nosotros hacemos una fertilización, una mediana fertilización, vamos a lograr un aumento del doble ya en la carga de nuestros animales, ¿cierto? En la carga de nuestras áreas. Entonces vamos a pasar de un novillo a 2,5 y ya cuando lo hacemos de manera intensiva con alta fertilización, pastoreo rotacional y riego, de 4 a 8 animales. Entonces miren que en, en, en el extensivo sin ninguna inversión va a sacar un novillo y en el intensivo con una inversión va a sacar 8 novillos. Entonces eso es lo que debemos buscar de conciencia de las personas, que vean que ya no podemos seguir siendo tan eficientes con esas áreas tan grandes que tenemos. Estos son nuestros productos que tenemos para la lechería, para el campo que está dedicado al sistema lácteo, para los animales que están también ubicados en trópico bajo, para las pasturas de trópico bajo. Tenemos varios productos que están con nuestro certificado de COSER, que garantiza que puedes, el producto en el que lo vayas a utilizar, lo puedes utilizar en producción limpia. Eh, entonces, lo que es el nitrafos, lo que es el nitrafos micorrizado, son productos que tienen certificado de COSER que ustedes pueden utilizar tranquilamente en cualquier producto que estén dedicados a una producción limpia. También tenemos nuestro 3188, nuestro veranero, pastos mantenimiento, pastales, el Urafos, el suelo vivo, y tenemos más de muchísimos productos que pueden ser alternativas para la producción de pasto en nuestros sistemas productivos.
Muchísimas gracias. Bienvenidos para nuestro próximo conversatorio de balance y eficiencia en la fertilización del cultivo de aguacate, que lo vamos a realizar el 15 de marzo. Muchas gracias.